salvadoreños. En los siguientes minutos haremos más de 12 años de información. Algunas escenas no son recomendadas para menores de edad y veremos escenas que nunca se publicaron. Este trabajo periodístico es el resumen del esfuerzo hecho durante todos estos años por nuestros equipos de prensa. Verá usted videos exclusivos y no se trata de encontrar las raíces del conflicto. No se busca culpables ni mártires. Será solo un vistazo al pasado que no podemos negar, pero que nunca deberemos repetir. Porque creemos que la paz es el principio de la independencia y porque la verdad es la base para consolidarla, le invitamos a revivir estos momentos que desde el día de mañana serán parte de la historia de El Salvador. Será historia que nos obligará a vivir en paz. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Día D, un programa preparado por los equipos de Teleprensa para revivir el pasado que quedó atrás desde el 16 de enero de 1992. Vamos a revivir este pasado, pero para tratarlo de borrar. Es un proceso largo de política, de guerra y naturalmente de negociación, en el cual finalmente tanto el gobierno como el Frente Farabundo Martí tuvieron que dar de sí para que este momento se llegara. Ahorita faltan menos de 2 horas para que el día D comience, momento en el que comienza una nueva etapa para El Salvador. Por supuesto, esta nueva etapa tiene que ser de pacificación, pero para haber llegado a esto tuvo que haber un principio. Este es el principio de nuestro programa, antes de la década de los 80s. El principio es este, antes de 1980. Es época de elecciones en 1972 y el ganador es incierto. Quien reclama el triunfo por la Unión Nacional Opositora 1 es el ingeniero José Napoleón Duarte. Pero este reclamo es en vano y sorpresivamente es capturado, torturado y luego exilado a Venezuela. En 1979 regresó a El Salvador y estas palabras se convirtieron en el propósito de su vida. Vamos a la tierra a trabajar por la libertad, por la justicia, por la liberación de nuestro pueblo. Lo único que le puedo decir a mi pueblo es que aquí estoy. Así se marcó el inicio nuevamente de la vida política del ingeniero Duarte en El Salvador, uno de los precursores del proceso de negociación, un proceso que se inició después del 15 de octubre del 79, cuando el general Humberto Romero fue derrocado. Por otro lado, la comunidad universitaria también se involucró en esta historia. Es Ana Guadalupe Martínez quien se presenta en 1979 como revolucionaria en pie de lucha. Para venir aquí, yo no fui a pedirle permiso a nadie, ni he creído en la amnistía que se ha dado a los que como yo hemos cometido y seguiremos cometiendo delitos políticos contra la oligarquía y la... Paralelo a la política, las fuerzas populares se manifiestan como más que grupos opositores. Serán desde este tiempo un brazo armado. La historia comenzó a escribirse. También en 1979 el entonces ministro de Educación, licenciado Salvador Samayoa, decidió incorporarse a la lucha popular. Cambió el escritorio por la clandestinidad. La renuncia que yo suscribí el día 8 de enero tenía puntos coincidentes con otras renuncias, pero tenía algo diferente, algo profundamente diferente. La convicción de que estaba cerrada para siempre la mal llamada vía pacífica para resolver los problemas que tiene nuestro pueblo. Comenzó su lucha revolucionaria y cuando trató de regresar a El Salvador disfrazado con una peluca, fue capturado. Por su lado, también la Junta de Gobierno Revolucionaria se manifestaba. Para servir en un momento crucial, en un periodo de transición de un proceso que llevará a nuestro país hacia la democratización
el goce pleno de las libertades políticas y la lucha tesonera por una sociedad más justa y equitativa. Tanto la guerrilla como las juntas de gobierno se declaraban partícipes de un cambio que necesitaba el país. Ambas decían ser impulsadoras de ese cambio. Sin embargo, la lucha había comenzado en las calles. Y las cámaras de teleprensa tuvieron que dejar los eventos sociales para ser el primer noticiero que informara de lo que desde estos hechos sería el conflicto armado. Y aquí viene un radio patrulla. Van a pasar dos, quédate ahí, Gómez Arias. Ahí van los radio patrulla. Van a hacer juego. Nos acercaremos más para que bajan los radiopatrullas y se apostan ya para que la policía está con chalecos salvavidas. A nosotros Dios nos protege. El tiroteo, no hagan grupo acá, muchachos, no hagan grupo acá. El tiroteo está bueno. La sirena de la prensa gráfica hace rato que está sonando, no sabemos si es que pide auxilio. Muchachos, ya no hay mucha gente, hombre. Cuidado que ese policía va a tirar para acá. Tira, tira. Esta era la década de los 70. Cuando regresemos después de una pausa para nuestros anunciantes, 1980, un año que marca historia para El Salvador. De los 70. La década de los 80 llegó y también se vio marcada de historia. Historia que comienza con la muerte de Monseñor Arnulfo Romero. La década de 1980 comenzó con el ingeniero José Napoleón Duarte como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El 24 de marzo de 1980 será recordado como uno de los días más negros para la historia de El Salvador. Monseñor Arnulfo Romero es asesinado en la capilla del hospital La Divina Providencia. Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames murió esta tarde como consecuencia de un disparo que aún se ignora quiénes son los hechores, a qué grupo pertenece. Haremos una toma de la parte de atrás de la capilla, donde se presume que pudo haber venido ese disparo. La puerta esta que ustedes ven cerrada, esta da a una calle. Y desde acá puede haber existido la posibilidad que desde acá hicieron el disparo que terminó con la vida del jefe de la Iglesia Católica salvadoreña, Monseñor Óscar Arturo Romero y Galdames. Con la fotografía, para celebrar la última misa. Para celebrar la última misa.
vámonos al carro de la Cruz Verde, pues. Así lucía San Salvador, violenta en la guerra que comenzaba y también violenta en la política. Cuando volvamos, vamos a comenzar 1981 hasta 1988. Vamos a seguir recorriendo la historia de este pasado que estamos tratando de borrar. Octubre de 1984, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. El presidente de la República, ingeniero José Napoleón Duarte, junto con los miembros de la Comisión de Diálogo Gubernamental, se reúne por primera vez con los miembros del FMLN para tratar de lograr puntos de acercamiento sobre la guerra que había en el país. El punto de reunión fue precisamente esta iglesia, la iglesia de La Palma, en el departamento de Chalatenango, y la reunión tuvo como finalidad encontrar puntos afines en ambas comisiones. Todas partes del país llegaron elementos de la prensa para cubrir este acontecimiento. También constatamos de que personas de diferentes departamentos del país, entre ellos de Morazán, habían llegado para manifestar su voluntad de que esta conversación conduzca hacia la paz tan anhelada por todos los salvadoreños. En la puerta principal de la parroquia los esperaban los jerarcas de la Iglesia Católica Salvadoreña. La comitiva presidencial hizo su ingreso al templo y se cerró la puerta. En La Palma seguía la expectación. Solamente hacía falta que arribaran los representantes del FDR y FMLN. 10 minutos después se presentaron, entre ellos Cienfuegos, Ana Guadalupe Martínez y otros vistiendo trajes de combate y en camisa los doctores Guillermo Manuel Ungo y Rubén Zamora. Adentro de la iglesia, teniendo por testigo al altar de la parroquia y como árbitros de la discusión, de un lado el gobierno y de otro los guerrilleros, inician la discusión. ¿Cuánto tardarán esas discusiones? Es la respuesta que solo Dios la sabe y nosotros la esperamos para decirles. El comandante Joaquín Villalobos no se presentó a La Palma debido a que no se le dieron las facilidades para acudir, según escuchamos en una entrevista radial hoy al mediodía con un miembro de la izquierda salvadoreña. Pero este camino será difícil. No esperen que sea inmediato. No esperen que sea inmediata la solución. Va a costar, va a ser difícil, pero vamos a conquistar la paz. Vamos a conquistar la paz todos. Hemos pensado que debemos de continuar profundizando en cada uno de nuestros aspectos para que de esta manera podamos ir resolviendo los problemas. Yo les he ofrecido a todos los sectores del FMLN y del FDR la incorporación al proceso democrático en un esquema de pluralismo. Tal como lo anunciaron esa tarde, la segunda reunión para dialogar se verificará la segunda quincena del mes próximo. Sobre el lugar y la hora se informará posteriormente. En este primer diálogo, las dos partes acordaron humanizar el conflicto y profundizar más en los temas que tratarán en la próxima reunión. Hay expectación entre el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional. Todos quieren la paz, pero el camino para lograrla es difícil y complejo. Sin embargo, el primer paso está dado. Así como se llegó a concretizar este primer acercamiento, puede lograrse una serie de reuniones en las que se vaya aportando más para alcanzar el objetivo que todos anhelamos: tranquilidad. El largo proceso de la negociación había comenzado. El 25 de noviembre de 1984, Monseñor Arturo Rever y Damas anunció que el segundo encuentro se efectuaría el 30 de noviembre. El lugar escogido fue la Casa de Ejercicios Espirituales El Sagrado Corazón en Ayagualo, Departamento de la Libertad. Los nuevos actores en la negociación por parte del gobierno fueron el doctor Fidel Chávez Mena, entonces ministro de Planificación, y el viceministro de Seguridad Pública Reinaldo López Huila. Por el frente, Héctor Oquelí y Dagoberto Gutiérrez.
Esta segunda reunión tuvo la coordinación de Monseñor Arturo Rivera Damas y comenzó a las 8:20 de aquel viernes 30 de noviembre. La reunión se inició con una oración y las palabras de introducción por Monseñor Rivera Damas. Como resultado, se obtuvo la libre movilidad de personas y vehículos particulares entre el 22 de diciembre y el 3 de enero. El diálogo duró 12 horas y dijo que se continuaría con el mismo. Iglesia Católica salvadoreña, que pidió un lapso de tranquilidad, que pidió el cese de las acciones violentas durante la época navideña, la cual fue aceptada por nuestra delegación como un gesto para encontrar un momento de tranquilidad en medio de los horrores de esta tragedia que vive el pueblo salvadoreño. Preguntémonos, ¿qué familia salvadoreña vive ahora en mejores condiciones que como vivía en 1979? ¿Cuántos campesinos, obreros, señoras de los mercados viven en mejores condiciones? ¿Acaso el desempleo no es ahora mayor que antes? Una vez más, el gran abismo entre las partes quedó demostrado y el 84 concluyó sin más reuniones de diálogo. El 85 se inició con campaña política, esta vez para diputados y alcaldes. El Frente manifestó estar dispuesto a continuar, pero hasta después de las elecciones. El Partido Demócrata Cristiano obtuvo la victoria y ahora tenía la mayoría en la asamblea, lo que fue interpretado por el ingeniero Duarte como apoyo a su gestión de paz. El Frente, un mes más tarde, propuso que el diálogo se reiniciara en Morazán. Esto fue calificado de propagandístico por el gobierno y como contraparte solicitó se realizara en el extranjero. En su discurso de un año de gobierno, el presidente Duarte manifestó que estaba dispuesto a continuar. Sin embargo, 18 días más tarde, el 19 de junio, se perpetró un ataque contra un grupo de marines en la zona rosa. En el mismo perecieron 4 marines norteamericanos, 6 salvadoreños y un guatemalteco. Por estos días, la comandante Nidia Díaz había sido capturada por los cuerpos de seguridad. Tres meses más tarde, el 10 de septiembre de 1985, la hija del presidente Duarte, Inés Guadalupe, fue secuestrada por el Frente Farabundo Martí. Quienes propiciaron este terrible hecho del secuestro de mi hija buscaban atormentar a un padre que a su vez es presidente de la República. Desde luego que lo han conseguido, pero también han provocado la angustia de una madre, las lágrimas desesperadas de unos pequeños hijos, el dolor de un pueblo y el estupor de las naciones civilizadas. Tras intensas gestiones, se logra canjear a la hija del presidente Duarte por 21 combatientes del Frente Farabundo Martí. El encuentro de Inés Guadalupe con su padre se produjo en medio de una pertinaz llovizna en la escuela militar.
24 de octubre, Inés Guadalupe, Ana Cecilia Villeda y 23 personas más, entre alcaldes y funcionarios, fueron liberados por el FMLN a cambio de 25 reos políticos, entre ellos la comandante Nidia Díaz. Los últimos meses del 85 transcurrieron con hechos de violencia y un recrudecimiento de la guerra. En 1986 fue recibido con el anuncio del presidente Duarte del programa de reactivación y estabilización económica. El presidente Duarte ofreció continuar las conversaciones en territorio nacional y 24 horas más tarde el FMLN lo aceptó. El coronel Ábalos se encontraba secuestrado para estos días y fue liberado. El Frente y el gobierno pretendían reunirse el 19 de septiembre en la población de Cesori. El FMLN acusó del ejército de militarizar la zona y de proponer que no llegaría. El presidente Duarte asistió y todo concluyó en un solitario monólogo en la plaza de Cesori. Cesori, al igual que La Palma y Ayagualo, es de ahora en adelante sinónimo de esperanza. Pocos días después, un poderoso terremoto sacudió San Salvador y el gobierno manifestó que el momento era para reconstruir, no para dialogar. El 87 nuevamente comenzó con otro paquetazo de medidas fiscales. En la Asamblea Legislativa se desarrolló una huelga parlamentaria decretada por la oposición que puso fin a 7 años de estado de sitio. El 22 de enero, las principales asociaciones empresariales decretaron un paro de labores de 24 horas. Definitivamente, reiteramos que esta no es la única, que estamos atentos a continuar la acción de presión hasta que la democracia cristiana comprenda que su única alternativa, fuera de sus actos violentos, su única alternativa es realizar los cambios que se le han pedido. La única manera sería que abrieran, que dieran noticias. Creo que es un error fundamental que los medios de comunicación social, que se supone que son para comunicarse con su pueblo, no se puedan comunicar con su pueblo. Lo lógico es que deberían de estar abiertos para poder contar lo que sucede. Mientras los medios de comunicación social se parcialicen, entonces estamos mal. Yo creo que es un error. Entretanto, el Frente Farabundo Martí desarrollaba acciones bélicas como el ataque a la 4ª Brigada con sede en El Paraíso y los constantes paros al transporte. A mediados de 1987, los presidentes centroamericanos firmaron el documento que sería llamado Esquipulas II. Esquipula II permitió que el gobierno se oxigenara porque negaba la legitimidad de cualquier grupo irregular en el área. El FMLN lo rechazó, pero aceptó participar en un nuevo diálogo entre el 5 y el 6 de octubre en Anunciatura, en San Salvador. Hay un fotógrafo para todos los medios escritos. Sí, un canal. Más movimiento. Las conversaciones continuaron 2 semanas más tarde en Caracas, Venezuela. Los asesinatos también se sucedieron. Para estos días, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental, Herbert Anay Sanabria, fue asesinado. Ello marcó el tirón final que reventó la cuerda sublime que sostenía el diálogo y el FMLN decidió suspender la reunión programada para México. En la segunda quincena de noviembre de 1987 llegaron al país el doctor Guillermo Ungo y el doctor Rubén Zamora. El 29 de noviembre, en un acto público, el MNR, el MPSC y el recién formado Partido Socialdemócrata, dirigido por el doctor Renier Roldán, formaron la Convergencia Democrática. El 87 terminó con grandes divisiones en el Partido Demócrata Cristiano, con antagonía de opiniones del doctor Fidel Chávez Mena y el licenciado Julio Adolfo Rey Prendes. 1988 comenzó con el auge de nuevas elecciones para diputados y alcaldes que concluyeron el 20 de marzo con la votación del 50% de los votantes. Los resultados no se conocieron sino hasta el 1 de abril. La nueva composición de la Asamblea Legislativa otorgaba 30 diputados a Arena y se vivieron los momentos de la instalación de 2 asambleas legislativas.
El impasse fue superado cuando el diputado del PCN por el departamento de Chalatenango se pasó a Arena, logrando este partido 31 diputados y la mayoría simple en asamblea. Durante este año, las intenciones de mantener un diálogo con los rebeldes se vieron frustradas por la polarización política existente, que llevó incluso a reuniones entre los partidos políticos y la enfermedad del presidente Duarte. El cargo fue asumido por el vicepresidente licenciado Castillo Claramón en medio de un latente vacío de poder y los rumores insistentes de golpe de Estado. El 11 de octubre del 88 retornó al país el secretario general de la Unión Democrática Nacionalista, Mario Aguiñada Carranza, en medio de fuertes amenazas a su ingreso al país. Los últimos meses del 88 el FMLN recrudeció los ataques, culminando con uno contra la Guardia Nacional a pleno mediodía. Poco tiempo después, en medio de un ambiente militarizado, la 13ª Asamblea General de la OEA se desarrolló en San Salvador entre el 14 y el 19 de noviembre. Finalizado este periodo, por supuesto, también casi estamos concluyendo con la década de los 80. Se está entrando al final de esta década perdida. Naturalmente, cuando regresemos después de una pausa para nuestros anunciantes, 1989, nuevo presidente en El Salvador y un nuevo proceso de diálogo. 1989 se inició con un notable incremento de las acciones armadas, mientras la atención de la población salvadoreña se centraba en las elecciones presidenciales de marzo de 1989. Por la paz. Todos cristianos. El presidente que todos queremos. Convergencia tiene un futuro mejor. Movimiento Auténtico Cristiano, MAC. Usted podrá votar y elegir el gobierno que quiera. Recuerde, con su carnet, usted tiene el poder de elegir. En 1989 comenzó con una maniobra regional en el departamento de Chalatenango denominada Ante la represión el pueblo prepara la insurrección. El 25 de enero el FMLN hizo pública su propuesta para buscar que las elecciones presidenciales de ese año fueran una contribución a la paz y planteaba la realización de las mismas hasta el 15 de septiembre. La intención, según lo anunciara la Comandancia General, era la creación de las condiciones mínimas de democratización, bajo las cuales los rebeldes estarían dispuestos a participar en los comicios presidenciales de 1989. La propuesta fue incluso estudiada por el Departamento de Estado norteamericano, pero el 24 de enero el doctor Armando Calderón Sol y el mayor Roberto Dawison argumentaron que violaba el artículo 79 de la Constitución. Un día después el presidente Duarte la rechazó argumentando que estaba plagada de inconstitucionalidades. Sin embargo, el especial interés de los Estados Unidos por la propuesta causó repercusiones en los partidos, y el 31 de enero el mayor Dawison pidió una amnistía temporal de 72 horas para que los comandantes vinieran al país a explicarla. El 3 de febrero el doctor Fidel Chávez Mena se manifestó partidario de posponer las elecciones y considerar una nueva fecha por consenso interpartidario. La posición fue apoyada por el PCN y MAC. El 1 de febrero el FMLN anunció la suspensión de los ataques contra las instalaciones y el personal norteamericano en El Salvador. Los partidos políticos decidieron reunirse con el FMLN entre el 20 y el 21 de febrero en Oaxtepec, México, para discutir la propuesta. Posponer las elecciones presidenciales y fijar el 9 de julio de este año como fecha para realizarlas. 2. Reunirnos del 7 al 9 de marzo en México, el gobierno, FMLN y partidos políticos para acordar lo siguiente. A. El cese de fuego definitivo. B. Los mecanismos de participación del FMLN en el proceso electoral. Entonces, nuestro planteamiento en relación a la fecha de las elecciones, nosotros queremos medirlo a partir de ese momento. A partir del momento del acuerdo sobre cese de hostilidades con la Fuerza Armada, nosotros necesitaríamos unos 5 meses para
terminar de alcanzar los acuerdos necesarios y para organizar la participación nuestra y de toda nuestra base en este evento que va a ser no unas simples elecciones, sino que nosotros las vemos como la solución al conflicto armado y la entrada en una nueva etapa de la vida nacional. No puede haber una respuesta favorable a esa entrevista mientras el FMLN no cese la violencia en El Salvador. Y los hechos de violencia en El Salvador continuaron. Durante estos tiempos se dieron precisamente asesinatos que serán recordados como una de las épocas más negras en El Salvador. Coincidía con la visita que el vicepresidente norteamericano Dan Quayle realizaba a nuestro país. Entre acusaciones y contrapropuestas, el Frente Farabundo Martí decidió suspender su oferta y no participar en las elecciones presidenciales de 1989. El FMLN realizó 2 paros al transporte terrestre, atentados dinamiteros a gasolineras y ataques a guarniciones militares. En igual forma, llamó a un boicot a las elecciones y un nuevo paro para ese día. Sin embargo, y pese a las acciones armadas desatadas y contrario a muchas encuestas políticas, el licenciado Alfredo Cristiani obtuvo la victoria y no hubo la necesidad de una segunda vuelta. Entre tanto, el doctor Guillermo Ungo anunciaba que se había convertido en la tercera fuerza política del país. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que os impone el cargo, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Sí, protesto. Analizar los mecanismos prácticos que puedan ser los más factibles para impulsar un diálogo permanente, serio y reservado entre el sector democrático y el FMLN. Paradójicamente, el ingeniero José Napoleón Duarte cumplía 1 año de sufrir las molestias del cáncer y un día después de la toma de posesión presidencial, abandonaba el país para chequeos médicos en el extranjero. 8 días más tarde, el ministro de la presidencia, doctor José Antonio Rodríguez Port, fue asesinado en la calle La Mascota. En agosto de 1989, los presidentes centroamericanos se reunieron en Tela, Honduras, y en su declaración conjunta dieron el remate final a la contra nicaragüense. Entretanto, el presidente Cristiani, luego de formar la comisión de diálogo, respondió positivamente a un planteamiento de la insurgencia. La primera reunión de diálogo entre el nuevo gobierno y el FMLN se concretó el 13 de septiembre de 1989 en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, al sur de la capital mexicana, y el comandante Joaquín Villalobos dio a conocer una propuesta para lograr la democratización y la paz justa y duradera
Esta incluía un cese de fuego a más tardar el 15 de noviembre, pasos iniciales para la incorporación de los miembros del FMLN a la vida política y el cese definitivo de hostilidades a más tardar el 31 de enero de 1990. Comandante, ¿qué diferencia tiene esta reunión con las anteriores? ¿Se siente usted más positivo? Yo creo que hay buenas posibilidades de que se llegue a algo a corto plazo. ¿Realmente considera posible de que el Frente podría incorporarse a la vida política el próximo año? Eso está por verse el resultado de la reunión. El ambiente que hubo durante el diálogo también esta vez pudo ser observado por los periodistas, ya que el salón de reuniones tiene un amplio ventanal a través del cual se observaron las reacciones de cada delegación. El diálogo en México, calificado por el FMLN y el gobierno de exitoso, ha dejado establecida la base para mantener conversaciones permanentes en las que ninguna de las dos partes podrá retirarse en forma unilateral. El siguiente paso, sin embargo, uno de los más urgentes y difíciles. Se propone concertar el cese de fuego lo más pronto posible. El resultado se tituló Acuerdo de México y las partes coincidieron en volver a reunirse a mediados de octubre de 1989. El tema de discusión sería el cese de hostilidades y hubo consenso en invitar a la OEA y a la ONU. La nueva cita tuvo como escenario la casa pastoral de las hermanas Clarisas en Moravia, San José de Costa Rica. Se desarrolló entre el 16 y el 18 de octubre. El punto de discusión, la diferencia de opiniones sobre el concepto de hostilidades. El documento final se tituló Acuerdo de San José. En el mismo, se decidió reunirse los días 20 y 21 de noviembre en Caracas, Venezuela. Sin embargo, en el interior de la República y en la capital salvadoreña, los hechos de violencia hablaban por sí solos. Estos asesinatos, cometidos por la insurgencia del Farabundo Martí, contradicen sus falsas propuestas de querer alcanzar la paz para los salvadoreños. Matan a la hija del señor coronel Casanova. El siguiente día, bombas en las casas del dirigente Rubén Zamora y de la señora Díaz. Ayer atacan el Estado Mayor, en la noche bombas en esta situación. Aquí definitivamente hay alguien interesado de que el diálogo y que la paz no se desarrolle. Les suplico que se organicen de otra manera. Aquí no hay alternativa de exigir una paz con justicia social. El diálogo, la negociación, es necesario pedirla, exigirla, pero no solamente de boca, sino también organizándonos, empujando, diciendo, basta ya, basta ya, basta ya de tanta injusticia. Estos ataques demuestran una vez más quienes en El Salvador se oponen a la negociación, quienes se oponen a la paz, y son los 33 miembros de la Tandona con Roberto Dawison a la cabeza. Van y colocan esa bomba ahí para provocar entonces manifestaciones de sindicatos y de todo, ¿no? O sea, campaña también callejera. Para empañar el diálogo, yo diría que es para hacerse notorio o porque ya perdieron. Han perdido el respaldo popular, han perdido toda posibilidad de llegar al poder por la vía violenta y ya perdieron también internacionalmente en las charlas del diálogo.
Sobre la calle 27 calle, un vehículo pickup rojo se paró. Hubo dos individuos que dicen que estaban apuntando hacia la primera brigada, principalmente a las posiciones que tenemos adelantadas, y al hacer el disparo pues se les atravesó un vehículo que era manejado por un señor que se llama Hermógenes Martínez, José Hermógenes Martínez, quien salió gravemente herido. Fue llevado por la Cruz Verde y me acaban de informar de que parece que el señor falleció. La próxima ronda de negociaciones estaba supuesta a realizarse entre el 20 y 21 de noviembre en Caracas, Venezuela. Esta cita nunca llegó a concretarse. En la noche del sábado 11 de noviembre, el tableteo de las ametralladoras, las detonaciones de la bomba, los aviones y helicópteros y los combates que se sucedieron hicieron pensar que en la mesa se hablaba un idioma y en el país otro. El FMLN había lanzado su ofensiva hasta el tope. Cuando en México ya el gobierno y el FMLN habían sostenido reuniones para poner final en 1989 a los casi 10 años de guerra, y pese a ser el 21 de noviembre una fecha tentativa para que se diera el cese de fuego, el Frente Farabundo Martí emprende el 11 de noviembre de 1989 una nueva ofensiva militar, la ofensiva Hasta el Tope, que pretendía provocar la insurrección popular y el traslado de la guerra hasta donde hacía años no se vivía, la capital de la República, San Salvador. Pero también se emprendió esta acción en todos los departamentos del país con atentados y ataques urbanos, pero por supuesto San Salvador era el objetivo principal. Desde las 7 de la noche de ese 11 de noviembre comenzó la pesadilla que muchos aún no podemos olvidar. Una pesadilla de muerte, destrucción y miedo. La guerrilla, a través de sus radios clandestinas, decía que la ofensiva era un éxito y que la estrategia militar empleada por ellos estaba poniendo en aprieto la estabilidad del gobierno. Esta guerra se vivió con intensidad en las colonias Sacamil, Universitaria Norte, Mexicanos, Santa Marta, Toyapán, Ciudad Delgado, Ciudad Merliot, San Jacinto, Cuscatancingo y por primera vez en las zonas residenciales de la capital. Esto para que los bombardeos aéreos y la guerra también llegaran, según el FMLN, a golpear a los ricos. Los helicópteros y aviones sonaban en el aire como señal de que la muerte podía llegarle a cualquiera. La guerrilla se atrincheraba en casas particulares y las víctimas también fueron civiles. La prensa nacional e internacional también sufrió sus bajas. Y tras varios días la situación fue de total zozobra. El gobierno excitaba a salir a las calles y mostrar su repudio al FMLN, y constantemente se decía que todo estaba bajo control. En estos momentos nadie creía en el diálogo, y el FMLN decía que esta ofensiva demostraría su poder y daría el impulso para que la parte gubernamental cediera. Pero en el frente se decía que el objetivo era llegar a la Plaza Libertad y derrocar al presidente Cristiano. El FMLN tuvo apoyo popular en algunos sectores, pero en otros también se enfrentó a enemigos civiles. Cuando la ofensiva cumplía su quinto día, es decir, el 16 de noviembre, en la Universidad José Simeón Cañas, UCA, 6 sacerdotes y 2 de sus colaboradoras fueron asesinados. Menos de una semana después de este hecho, un grupo numeroso de guerrilleros fue acorralado por las tropas del ejército en una hondonada de la colonia Escalón, y su única salida fue apoderarse del entonces Hotel El Salvador Sheraton.
Dentro del hotel se encontraba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Joao Clemente Baena Soares, y un gran número de marines norteamericanos. Esto motivó la movilización inmediata de la Fuerza Delta de asalto de los Estados Unidos, pero no actuó. Nunca se supo si hubo o no negociación, pero el señor Baena Soares fue evacuado junto con los marines y en cuestión de horas todo había pasado y de la guerrilla no quedó ni rastro. La cantidad exacta de guerrilleros, soldados y civiles que murieron aún es desconocida. La preocupación creció también en el aspecto sanitario y ante el temor de epidemias o como simplemente ocultar identidades, se usó el fuego para consumirlo todo. Que no tire bombas a los civiles. ¡Al tope! ¡Vamos al tope! Llamamos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional a luchar por la liberación de nuestro pueblo, a vencer a la Tandona y al gobierno fascista y Arena. ¡Todos al tope! O sea que el camión era de cemento, porque decía que era de cemento. Qué especial. No le digo. ¡Esos malditos guerrilleros me la van a pagar! ¿Puede calmarte? ¡Hermano! Ya va a calmar. Revístate ahí, sí. Revístate ahí bien. Durante la ofensiva el transporte colectivo se paralizó y utilizar cualquier vehículo era un riesgo. Esta ofensiva no tuvo un día marcado para su final. El FMLN dijo abandonar posiciones debido al riesgo de la vida de civiles. Y poco a poco los combates se redujeron y fueron avanzando hacia los lugares que todos conocíamos como de costumbre. Pero tras esta incursión guerrillera a San Salvador, la guerra se quedó en la ciudad. Y los comandos urbanos del FMLN cobraron con creces. El sabotaje fue constante. Pero la ofensiva y los hechos armados no fueron para mostrar poder, sino para mostrar debilidad. Ninguna de las partes
partes del conflicto pudo mostrar haber vencido a su enemigo. De hecho, la guerra se consumió a sí misma. Ya no era el medio para la solución del problema, ni tampoco suficiente estímulo para los cambios, pues todos estábamos cansados de tener cambios al precio de vidas inocentes. Aceptarlo para muchos era difícil. Eran años en la vida militar y años en la montaña. Pero había que aceptarlo. Más muertes, más destrucción, solo haría que los costos políticos de las partes fueran más elevados. Si había que terminar esta guerra, tendría que ser con la negociación, y a partir de este momento, el diálogo olvidado por el ruido de la metralla se volvió a tomar como alternativa. Sí misma, el resultado tenía que ser una solución pacífica al conflicto salvadoreño. Para 1990 se da inicio nuevamente a las pláticas, pero ahora con un nuevo elemento, la mediación directa de Naciones Unidas. He dado muchas aclaraciones en el sentido de que el elevar al plenario el caso de 9 personas. Después de la ofensiva guerrillera de 1989, y una vez demostrado que la guerra no era el camino, en enero de 1990, el presidente de la República anuncia el inicio de contacto con el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, para buscar el reinicio de las conversaciones con el FMLN. También, en este inicio del año 90, el presidente Cristiani anunció públicamente que la muerte de los sacerdotes jesuitas en la ofensiva fue responsabilidad del ejército. Entre estos hechos, el FMLN propone al gobierno reiniciar el diálogo a más tardar el 12 de febrero y con la mediación directa del secretario general de la ONU. Para el 1 de febrero, el señor Pérez de Cuéllar ya había aceptado el reto de trabajar por la paz de El Salvador. Así comienza la nueva etapa de la negociación. El señor Álvaro de Soto será el representante del secretario general y llega al país para ver de cerca la realidad del conflicto. Después de esto vino el primer acercamiento entre las partes. Este se dio en Ginebra, el 4 de abril, ante el secretario general de la ONU. Y en esta reunión se establece como acuerdo de Ginebra terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Esto se haría en varias fases. Este acuerdo comenzó a respetarse y el 16 de mayo de 1990, las comisiones de diálogo del FMLN y del gobierno se reúnen en Caracas, Venezuela. En esta se da el temario que dentro de los próximos meses sería tratado. Estos temas fueron Fuerza Armada, Derechos Humanos, Sistema Judicial, Electoral, Reformas a la Constitución, económicas y sociales, todo bajo la verificación de las Naciones Unidas. La siguiente reunión se da en junio de 1990, es Huaxtepec, México, donde se comienza a discutir el temario previamente establecido. El primer tema era Fuerza Armada. Lo propuesto, acabar con la impunidad y remover a los violadores de los derechos humanos, terminar con el reclutamiento forzoso. El gobierno propuso retiro gradual en forma rutinaria y en forma de relevos. No se dio acuerdo, pero el doctor Álvaro de Soto reportó avances. Un mes más tarde la negociación se trasladó a San José, Costa Rica y comenzó con impasse en el tema de Fuerza Armada. Debido a esto, se pasó al tema de derechos humanos para que no se diera ruptura al proceso, dándose en esta reunión el acuerdo sobre derechos humanos. Luego, el 17 de agosto, siempre en Costa Rica, se da otra reunión donde el FMLN presenta una propuesta de desmilitarización. Según esta, se debe desarmar la sociedad y los ejércitos. Esto es la llave para la solución del conflicto. En septiembre, aún con el tema Fuerza Armada sobre la mesa y sin ningún acuerdo, se da otra reunión en Costa Rica. Para luego, ese mismo mes, el mediador de la ONU, Álvaro de Soto, realiza reuniones secretas con cada parte y las fuerzas sociales del país.
El tema de la Fuerza Armada era el nudo a resolver, y el secretario general de la ONU así lo reconoció. Pero dada la voluntad política de las partes y de las fuerzas externas, se debía seguir en el proceso y recomendó en diciembre de 1990 el establecimiento de ONUSAL en el país. Había terminado 1990 y para 1991 se comenzaba la negociación con dificultades y posiciones endurecidas. La primera reunión de este nuevo año fue el 2 de febrero. Esta resultó en un impasse. En medio del proceso se dan las elecciones para diputados y consejos municipales. Ya en abril de este año se da el primer gran paso en la búsqueda del fin. En la Ciudad de México se acuerdan las reformas constitucionales y electorales, temas de la agenda, pero el tema de la Fuerza Armada seguía pendiente y sin parecer tener consenso. Luego, en mayo, la recomendación de establecer la misión de observadores de Naciones Unidas, ONUSAL, fue aprobada. Estas reformas fueron modificadas y esto, dijo el FMLN, ponía en peligro el proceso. Por otro lado, el presidente exigía del FMLN una nueva fecha de encuentros. Esta fecha llega y se da en Caracas, Venezuela, el 25 de mayo y termina sin resultados y con retrocesos en las posiciones de ambas partes. El 16 de junio de 1991 reúne a las partes en México, esta vez en la ciudad de Querétaro. Otra vez no hubo resultados, pero sí se manifestaron avances para acuerdos futuros. Las partes se acusaban de demorar la firma de los acuerdos. El 15 de julio de 1991, los presidentes de Centroamérica se reunieron en El Salvador y condenaron la violencia y el terrorismo que afectaba al proceso democrático en la región, exigiendo además el desarme y desmovilización del FMLN. Para el 28 de agosto seguían los problemas dentro del diálogo y el impasse se trató de solucionar llamando a la Comandancia General del FMLN y al presidente Cristiani a reunirse indirectamente en Nueva York. La invitación fue hecha por Pérez de Cuéllar para realizarse el 16 y 17 de septiembre. La reunión se inició, pero era vista con gran pesimismo. Sorpresivamente, el 24 de septiembre, las partes firman el Acuerdo de Nueva York, donde se desprenden avances en el tema de Fuerza Armada que por tanto tiempo no había sido solucionado. Estos temas acordados eran formación de una Policía Nacional Civil con participación del FMLN, creación de la Comisión para la Consolidación de la Paz, algunos aspectos económicos y acuerdos sobre reparto de tierras. Este fue el nacimiento de un nuevo temario más reducido, pero más concreto. Fue bien visto por el Consejo de Seguridad de la ONU y las partes acordaron verse de nuevo con este tema a partir del 12 de octubre de 1991. Definitivamente en Nueva York se estuvo sin ninguna esperanza y como dijimos, sorpresivamente se dieron los acuerdos titulados del mismo nombre. Esto abrió una nueva esperanza en el pueblo salvadoreño y Teleprensa utilizó sus recursos para cubrir el proceso de negociación porque se pensaba en esa esperanza, la esperanza de llevarle al pueblo salvadoreño la noticia de que la paz había terminado. A partir de este momento nos trasladamos hacia el Distrito Federal, capital de la República de México, porque había sido esa ciudad escogida para la próxima ronda de negociaciones. La sede específica, el Hotel Paraíso Radisson. Se comienza el último trimestre del año 91. El gobierno del presidente Cristiani dijo que este año sería el año de la paz. El reto de cumplir con ello era grande. La guerrilla también estaba dispuesta a llegar al final. Tal como había sido acordado, el 12 de octubre de 1991 se reúnen las partes en el Hotel Paraíso Radisson al sur del Distrito Federal, capital de México. En esta reunión se dio la propuesta de un cese de fuego informal por parte del FMLN para abrir, según ellos, espacios a la búsqueda de los acuerdos políticos previos al cese de fuego definitivo.
Esta propuesta fue rechazada de inmediato por el gobierno, pues no estaba dentro de la agenda de Nueva York y por lo tanto no era un punto de discusión. En el país esta oferta se vio de buena manera por algunos sectores, pero para otros era la trampa del FMLN para reabastecerse y continuar con la guerra. Esta reunión fue también histórica, pues por primera vez se vieron todos los comandantes de guerra del FMLN representados acá. La agenda de Nueva York se hizo más pequeña y se le llamó comprimida. Después de varios días no hubo acuerdos, pero se dijo tener logros grandes y se comentaba ya que el final del proceso podría ser antes de fin de 1991. La nueva reunión sería nuevamente en México. El 3 de noviembre la sede es el Hotel del Prado. La temática prácticamente era la misma, pero el tema de Fuerza Armada ya no era tan espinoso como antes. Y la creación de la Policía Nacional Civil empezaba a ser debatida. En esta reunión del Hotel Prado, el resultado más importante fue el anuncio de la tregua unilateral del FMLN que entraría en vigor el 16 de noviembre de 1991. Se decía y se ofrecía que el FMLN suspendía todo su accionar ofensivo y de sabotaje. La Comandancia General del FMLN acuerda suspender unilateralmente las acciones ofensivas, las operaciones urbanas y el sabotaje económico en todo el territorio nacional a partir de las 0 horas del día 16 de noviembre de 1991. Que consideramos que el paso dado por el FMLN es un paso positivo. Esta definitivamente era una muy buena señal, pero el diálogo no había terminado. Luego de esto, la próxima reunión se realizó en el estado de Guanajuato, México, en San Miguel de Allende, donde el temario seguía siendo la agenda comprimida y los problemas los mismos. Hubo avances, se dijo, pero no se especificó nunca, y cuando el proceso entró en lo que para muchos era un impasse, llegó el llamado del señor Pérez de Cuéllar para que trasladaran el proceso a las Naciones Unidas, en vista de que el avance era poco y el tiempo de su gestión se acortaba cada vez más. Hemos llegado al final del año y las noches en San Miguel de Allende son más frías. La temperatura también parece haber bajado dentro de la negociación. Lo que ha ayudado es la invitación de Javier Pérez de Cuéllar a trasladar el proceso de negociación a la ciudad de Nueva York. Esta invitación ha sido recibida por las partes como algo positivo, como algo que empuja al objetivo de la paz, a que este objetivo esté cada vez más cerca. Lo que parecía hasta hace unos días una negociación con declaraciones candentes, que no caminaba y sin rumbo fijo, recibió lo que se esperaba, la invitación de Javier Pérez de Cuéllar a trasladar a Nueva York en los próximos días estas negociaciones. Se percibe hoy más optimismo y esto hace que el compromiso de las partes sea más grande. Ambas han dicho que esta invitación es una muy buena señal, alentadora. Creemos que esto viene a poner un paso todavía más cercano al acuerdo de finalización del conflicto que estamos esperando todos los salvadoreños. La participación directa del secretario general, la ayuda del señor Marrak Guldin, experto en procesos de paz, y todos los recursos de Naciones Unidas serán de gran utilidad. Pero antes las partes deben acelerar su trabajo en la agenda comprimida. Los temas pendientes son el económico y social, así como la participación política del FMLN. Que por ello es que creemos nosotros que entre más se avance aquí, en esta reunión de San Miguel de Allende, las posibilidades de que la reunión de Nueva York sea fructífera son mejores. Si esto se logra en Nueva York, se trabajaría sobre las condiciones de cese de fuego y el calendario de implementación de los acuerdos. Se trata de identificar los puntos, por ejemplo, en Policía Nacional Civil, en los que no se ha podido tomar el acuerdo aquí. Los puntos en el económico social donde no se ha podido tomar acuerdo aquí. Los puntos en reducción, etcétera. Con todo eso, en lo que no hemos podido ponernos de acuerdo aquí, más lo de la participación política del FMLN, lo de la mesa de cese al fuego y lo del calendario, con todo eso trabajaríamos como la materia prima para Nueva York. Nosotros creemos que sí hay ya en el proceso todos los elementos que pueden considerarse que son elementos básicos para la conformación de acuerdos finales. Luego de San Miguel de Allende, según el gobierno, debe haber un receso para evaluación del trabajo hecho acá y luego trasladar el diálogo a Nueva York, con la esperanza puesta en que la paz llegará antes que termine 1991. Al parecer el compromiso ahora de las partes es hacia trabajar más duro. El tiempo parece estar en contra y hay que cumplir con parte de los requisitos de la invitación de Javier Pérez de Cuéllar. Adelantar en la agenda comprimida
para que posiblemente en Nueva York se dé el desenlace de esta negociación. Desde San Miguel de Allende, en Guanajuato, México, Rafael Domínguez. Así llegaba la información directamente desde el lugar de los hechos, esta vez desde San Miguel de Allende, el lugar donde hubo una ronda con más comunicados. Casi todos los días había uno, pero resultados nada. En la mesa además se vivía una realidad y fuera otra. El proceso se entrampó y la ida a Nueva York era la única solución. Así se marcó el fin del proceso de negociación en México. De acá en adelante, Nueva York era el sitio para dialogar. Nueva York recibió a las partes el 14 de diciembre. Habían quedado atrás las fechas tentativas expresadas por el FMLN y parecía que no habría cambio en nada, mucho menos acuerdos. El gobierno decía que nunca dio fechas para el fin y por lo tanto si llegaban a Navidad y Año Nuevo con trabajo pendiente, habría que terminarlo. El fin de año llegó y efectivamente había trabajo pendiente. Ese día, la prensa esperó hasta altas horas de la noche para recibir la mejor noticia de la historia y la que alegraría el Año Nuevo en El Salvador, un Año Nuevo 1992 de paz. Antes de la firma de este acuerdo acá en Nueva York, todo indicaba que el año terminaría y que la frustración sería grande. En la prensa ya se comentaba del fracaso del proceso si antes de fin de año no se firmaban los acuerdos. Pérez de Cuéllar sabía esto y no podía rendirse a pocas horas del final del día. Suspendió su viaje a casa para terminar el trabajo pendiente y a la prensa se nos llamó a presenciar lo que estaba en el piso 38. La idea que surgió para muchos era que sería una oportunidad de foto únicamente. A la derecha tenemos precisamente a los embajadores del grupo de países de amigos del secretario. Y la caminata fue larga en realidad. La caminata fue todo el piso 38 hasta llegar a la sala, donde precisamente el FMLN ya se encontraba esperando el ingreso del secretario y esperando el ingreso de la comisión del gobierno. Señores representantes del gobierno de El Salvador, señores representantes del FMLN, creo que es muy auspicioso que esta breve y sobria ceremonia ocurra exactamente a las 12 de la noche, que coincide con el nuevo año y al mismo tiempo con el fin de mi mandato como secretario general de las Naciones Unidas. El gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional declaran que han alcanzado acuerdos definitivos que, unidos a los anteriormente suscritos en San José, México y Nueva York, culminan la negociación sobre todos los temas sustantivos de la agenda de Caracas y de la negociación comprimida de Nueva York. Su ejecución pondrá término definitivo al conflicto armado salvadoreño. Se ha alcanzado igualmente un acuerdo sobre todos los aspectos técnico-militares de la separación y el cese del enfrentamiento armado, que comprende el fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus integrantes dentro de un marco de plena legalidad a la vida civil, política e institucional de su país. El acta de Nueva York agrega que las partes han convenido asimismo que el cese del enfrentamiento armado comenzará formalmente el día 1 de febrero y concluirá el 31 de octubre de 1992. Se ha fijado el día 5 de enero de 1992 para una nueva reunión entre las partes a fin de negociar el calendario de ejecución de los acuerdos y la modalidad del fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus integrantes dentro de un marco de plena legalidad a la vida civil, política e institucional del país. Mientras esto sucedía en Nueva York, en El Salvador se disfrutaba del Año Nuevo y se presenciaba, o más bien se estuvo cerca de este hecho solo a través de una llamada telefónica y a través de estaciones de radio. Desde la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York,
Esta es la llamada telefónica que nos pone en contacto con lo último de las negociaciones de paz. Rafael Domínguez se encuentra en la línea telefónica desde Nueva York, quien nos informa. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Cecilia. Estamos directamente desde la ciudad de Nueva York informando lo que ha pasado en los últimos momentos acá en esta ciudad de la Gran Manzana. La paz ha sido firmada aquí en Nueva York. Repetimos, la paz ha sido firmada. Todo el proceso de negociación había concluido. Fue hasta el último momento de 1991, pero valió la pena la espera. Ya había concluido, como decimos, la negociación. Solo faltaba ahora un calendario y luego la firma final. Para el calendario se tenía un plazo que no se terminó a tiempo y tuvo que prorrogarse en 3 oportunidades, casi al mismo tiempo que en México se vivía ya la euforia de la firma de los acuerdos finales de Chapultepec. Ese día también fue inolvidable. Era el 16 de enero y marcó el final definitivo de este conflicto que hoy hemos recordado como un capítulo negro, oscuro y que no deberá repetirse. Acá llegamos al final de este programa Día D, un programa preparado como un homenaje a don Guillermo de León Padre, que fue precursor de las coberturas noticiosas de lo que fue el conflicto armado. También